Compartir la palabra del Señor en esta tarde. Oramos al Señor. Amado Padre Celestial, te damos gracias. Gracias, Señor, por este tiempo que nos permitís estar en tu casa, estar reunidos, Señor, como iglesia, como familia de la fe, en tu presencia. Gracias. Gracias por cada canción que hemos podido cantar, adorar, alabar tu nombre. Gracias, Señor, por todo lo que nos permitiste desarrollar y hacer en esta reunión. Gracias, Padre, por cada hermano, cada hermana presente. Gracias, gracias. Señor, gracias por tu presencia en esta tarde con nosotros. En el nombre de Jesús estamos reunidos y vos prometiste estar con nosotros, Señor, cada vez que nos reunamos en tu nombre. Gracias por tu presencia. Ahora queremos leer tu palabra, queremos compartirla, queremos meditar en ella. Te rogamos que mientras lo hacemos, Espíritu Santo, vos que sos el pastor, vos que sos el líder principal de este ministerio, de esta casa, guíanos, hablanos, ministranos y enseñanos a través de tu palabra. Y a través de tu presencia seamos renovados, seamos fortalecidos, seamos bendecidos una vez más en el nombre de Jesús. Abre los ojos de nuestro entendimiento. Ayúdanos, Señor, a tener nuestros oídos físicos y oídos espirituales bien abiertos y que podamos oír tu palabra, oír tu voz en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén. Muy bien. ¿Cuántos alguna vez han pasado alguna etapa de su vida por algún desánimo? Alguna etapa de su vida que por ahí de pronto se desanimaron por algo, o se desanimaron por alguien también, ¿no? Por alguna situación que tal vez han tenido que enfrentar en la vida, o por alguna persona que a lo mejor les produjo ese desánimo. Levanten la mano a ver quiénes en algún momento de su vida se desanimaron. Claro que sí. Sabe que el estado de ánimo es parte de nuestra naturaleza humana. Es humano. Nosotros, nuestro estado de ánimo puede ser un estado positivo, de alegría, de euforia, de paz también. Pero también, como somos seres humanos, también podemos pasar por situaciones de tristeza, por situaciones de angustia o situaciones de desánimo. Eso es parte del ser humano, ¿no? Quiero que hablemos un poquito sobre el desánimo en esta tarde. Buscando en la RAE, ¿no? La definición que nos da describe el desánimo como la falta de energía, la falta de motivación o la falta de ilusión para realizar una acción o emprender un proyecto. Se manifiesta como un estado de apatía y decaimiento frente a la realidad cotidiana. Esto define la RAE, ¿no? No es un estado de ánimo intenso, sino que es sutil, que va conquistando tus pensamientos, tus decisiones y tus acciones. Según la Biblia, es una lucha común y humana que puede paralizar el propósito espiritual con un hijo de Dios, con un cristiano. Pero la Biblia no ve el desánimo como un pecado. Inclusive ahora vamos a compartir algún par de historias en la Biblia de algunos personajes importantes de la Biblia que pasaron por un proceso de desánimo y Dios no los condenó como pecado. Dios no condena el desánimo como pecado, pero sí Dios quiere que sus hijos, sus siervos, su pueblo salga del desánimo. Dios no quiere a sus hijos en un estado de desánimo, sino que Dios permite, no condena el estado de desánimo, pero Dios quiere, si algún hijo o alguna hija está en ese estado, Dios lo que quiere es sacarlo de ese estado. Dios no lo quiere desanimado.
lo quiere fortalecido, lo quiere animado. Entonces, la Biblia reconoce la complejidad de las emociones humanas y aborda ese aspecto desde las aflicciones, las ansiedades, también el gozo, también la paz. La Biblia muestra que el estado de ánimo afecta directamente la salud física, la salud espiritual y obvio también el alma, la parte del alma, ¿no? El hombre tripartito, cuerpo, alma y espíritu, y todo el ser humano es afectado cuando está pasando por un proceso de desánimo. Pero lo bueno es que la Biblia nos va a mostrar siempre una salida al desánimo. La Biblia siempre nos va a hablar, nos va a ministrar y va a animarnos y a motivarnos para que si hay algún hijo de Dios en ese estado, la palabra de Dios siempre le va a animar para salir de ese estado y renovarle, fortalecerle, animarle, cambiar ese estado anímico por un estado de alegría, de paz, de fortaleza. Porque el desánimo trae tristeza, el desánimo trae debilidad, no hay fuerzas en medio del desánimo. Debilita la fe, debilita la esperanza, debilita el amor. Cuando estamos desanimados no tenemos ni fuerza para amar. Cuando estamos desanimados no tenemos fuerza para creer en las promesas de Dios para nuestras vidas. Por lo tanto, nos debilitamos en la esperanza. Y cuando estamos desanimados también nos debilitamos en la fe. No tenemos fuerzas para creer la palabra de Dios. Por eso el Señor quiere hablarnos en medio de ese estado. Bueno, yo no sé en qué estado nos encontramos en este tiempo, pero vamos a hablar del desánimo porque esta palabra, si no nos sirve para hoy, nos servirá al escucharla, va a quedar en nuestra memoria y el Espíritu Santo la va a usar para que si el día de mañana, más adelante, en algún momento de su vida, usted tal vez tenga que pasar por un momento de desánimo, esta palabra le va a servir. Y si hay alguno que escucha esta palabra y que tal vez está pasando por un proceso de desánimo, esta palabra le va a bendecir también. Amén. Leemos, dice Proverbios capítulo 17, versículo 22. Proverbios 17, 22 dice: el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Proverbios 18, 14 dice: el ánimo del hombre soportará su enfermedad, si está de buen ánimo. Mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? Y ahí vemos los efectos del desánimo, ¿no es cierto?, cómo hace un efecto negativo sobre el cuerpo, afectando aún la salud física. Pero vamos a otro pasaje en Números, capítulo 21, versículo 4 y 5. Números, capítulo 21, versículo 4 y 5. Ahí vemos a Israel cruzando el desierto en dirección a Canaán. Habían pasado ya muchos años. Ellos habían transitado por el desierto, habían tenido muchísimas experiencias en el desierto. Y aún allí, unos versículos anteriores, nos habla de una batalla que ellos tuvieron que librar, pero gracias a Dios, buscaron a Dios y Dios le había dado la victoria. Pero luego de esa victoria, en esa batalla, encontramos el versículo 4 y 5. Fíjense, Número 21 dice: después de esa batalla y que Dios le dio la victoria, después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. ¿Y qué sucedió? Se desanimó el pueblo por el camino. Se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto?
Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano, refiriéndose al maná que Dios proveía para cada día. Israel, en medio del desánimo, habló. Y cuando alguien habla desde el desánimo, ¿cómo van a ser sus palabras? Negativas, de quejas. Entonces Israel, en medio del desánimo, habló y sus palabras fueron de quejas. Quejas contra Dios. Vieron todo oscuro, todo negativo. Y el maná, que era una bendición que caía del cielo, que era un milagro que todos los días sus ojos veían y todos los días ellos comían de ese milagro, ya como estaban desanimados, lo veían como algo negativo. En medio del desánimo, hermanos, muchas veces aún las bendiciones de Dios nos parecen negativas. En medio del desánimo, nuestra mente se vuelve negativa, nuestras emociones negativas y nuestras palabras se vuelven negativas, entonces ni siquiera podemos ver ni agradecer las bendiciones del Señor. Por eso que el desánimo es peligroso, porque en medio del desánimo no actuamos en fe, no actuamos en acciones de gracias, no hablamos con acciones de gracias, no reconocemos las bendiciones de Dios, no reconocemos las cosas buenas, no vemos las cosas buenas que recibimos todos los días. Al contrario, vemos todo negativo. Por eso que el desánimo es peligroso, aunque no es pecado el desánimo, pero es peligroso porque a través del desánimo podemos pecar. Porque por causa del desánimo podemos pecar. Israel, desanimado, pecó. Porque habló desde el desánimo, murmuró, se quejó y actuó con incredulidad por el desánimo. Entonces, aunque el desánimo no es pecado, pero si el desánimo persiste y no tenemos en cuenta, ¿no es cierto?, el desánimo, actuando, hablando, en medio de ese proceso de desánimo podemos pecar. Podemos pecar. Por eso Dios no quiere a sus hijos en ese estado, por eso el Señor quiere que salgamos de ese estado de desánimo. Vamos a ver algunas posibles causas que puede traer desánimo a nuestras vidas, ¿sí? Y vamos a tratar de ir viendo con algunos ejemplos bíblicos. Algunas de las causas de desánimo puede ser cuando el camino se hace largo. Cuando el camino se hace largo, por ejemplo, hay una meta, hay un propósito, hay algo que se quiere lograr, hay un lugar donde se quiere llegar, como Israel. Israel había salido de Egipto, de la esclavitud, la meta era Canaán, la tierra prometida, esa era la meta. Pero el viaje tardó. No llegaron en un día, ni en una semana, ni en un mes, ni en un año. El viaje tardó 40 años. 40 años anduvieron vagando por el desierto, teniendo distintas experiencias. Se hizo largo el viaje para llegar a la meta. Y a veces, hermanos, cuando el viaje se hace largo, cuando el camino se hace largo, en el proceso puede venir etapas, tiempos de desánimo, como en el caso de Israel. Cuando tenemos una meta, un joven ingresa a la facultad, empieza una carrera que tal vez puede durar 5 años, 6 años, 4 años, pero de pronto esa carrera por algún motivo se prolonga y ya esa carrera que tal vez había planificado terminar en 4 años se prolonga y ya pasan 5, 6, 7 años y a lo mejor todavía no ha logrado, no ha llegado a la meta. Es muy probable que en medio de ese proceso se desanime.
Por eso muchos empiezan, por ejemplo, una carrera en la facultad y se encuentra una dificultad o a veces por motivos que se prolonga mucho, abandonan la carrera. Porque una de las cosas que quiere producir cuando el camino se hace largo, el desánimo, desanimarse en el proceso. Le sucedió a Israel, puede sucedernos a nosotros en cualquier área de nuestras vidas. La vida cristiana por allí se puede hacer larga. Nos dijeron, Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Y estamos allí, ¿no es cierto?, esperando la venida del Señor. Y a lo mejor ya hace 10 años, 20 años, 40 años, y que permanecemos en el Señor y nos han dicho, Cristo ya viene. Y Él todavía no viene, no ha venido. Y de pronto tenemos que pasar los años y perseverar en los caminos de la fe. Y allí, como Israel en el desierto, hay un peregrinaje, y en ese peregrinar tenemos distintas luchas, enemigos, adversidades, situaciones, como Israel experimentó en el desierto, y a veces eso puede producir desánimo en un cristiano. Porque la vida cristiana, hermanos, no es una carrera de 100 metros, que se sale y se llega rápido, sino que la vida cristiana es como una maratón. Es lenta y se tarda en llegar a veces. Y hay dos formas de llegar a la meta. Hay dos formas de que la carrera cristiana se termine y lleguemos a la meta. Una es que muramos. Y nadie quiere morir. Nadie quiere decir, bueno, hasta acá llegué, me quiero morir. No. El que está en ese estado es porque está en una profunda depresión y angustia. Pero es una de las formas de terminar la carrera, que partamos de este mundo. Y la otra forma de terminar la carrera es que Cristo venga. Que Cristo venga y nos lleve con Él a su gloria, a su presencia. Y ahí se termina todo. Pero mientras Cristo no venga, y mientras nosotros permanezcamos con vida sobre esta tierra, seguimos en carrera. Seguimos peregrinando, seguimos caminando, transitando por el desierto hacia la meta, que es la tierra prometida. Las promesas de Dios, de una eternidad en el reino de los cielos con el Señor. Y a veces ese peregrinar, hermano, se hace largo. A veces se hace largo. ¿Cuánto hace que usted está en los caminos del Señor? Algunos tal vez hace poco, otros tal vez hace 10 años, otros 20. El año que viene yo voy a cumplir 40 años en los caminos del Señor. El año que viene. 40 años caminando este desierto, ¿no? Este peregrinaje, caminando hacia la meta. Tremendo cómo pasa el tiempo. Pero ¿cuánto tiempo hace que usted? Sé que algunos ya hace 20 años, les conozco a algunos y hace 25 años que están caminando en el Señor. Gloria a Dios, hermano. Y estoy seguro que tal vez usted en esos años habrá pasado por tiempos de desánimo. Y gloria a Dios que usted en ese tiempo de desánimo usted perseveró, no se volvió atrás. Que usted pudo seguir adelante, porque eso es importante, no abandonar la carrera en medio de ese proceso que a veces puede venir con desánimo, ¿sí? Entonces, una de las causas que puede producir desánimo puede ser cuando el camino se hace largo. Cuando el camino se hace largo. Bueno, cada situación, veo que a veces se prolonga mucho, ¿no? Se prolonga mucho. A ver, esta situación, ¿cuánto tiempo voy a estar luchando con esto? ¿Cuánto tiempo voy a estar transitando por esta situación económica, situación de enfermedad, situación familiar, situación laboral y situaciones esta o la otra? Y de pronto esa situación se prolonga y eso puede producir desánimo. Otra de las causas por las cuales puede venir desánimo es cuando nosotros tenemos expectativas y esas expectativas no se hacen realidad. Una vez en una
convención, un pastor nos hizo poner de pie y nos hizo levantar las manos bien alto, todo lo más alto que podamos, nuestras manos. Y ahí nos pusimos de pie y levantamos nuestras manos bien alto, bien alto, bien alto. No entendíamos por qué era, pensábamos que era para alabar y adorar a Dios, pero no, teníamos ahí. Y después nos dice, bueno, ahora bajen sus manos a la altura del hombro. Y todos bajamos nuestras manos a la altura del hombro. Y nos dice el pastor, miren, esa distancia que hay entre el brazo cuando está a la altura del hombro y el brazo bien extendido hacia arriba, eso se puede llamar frustración. ¿Cuándo? Cuando la expectativa que vos tenés está allá arriba. Tu brazo en alto, esas son las expectativas que a veces vos te haces en la vida. Las expectativas que tenés. Pero de pronto tu brazo a la altura del hombro representa la realidad que estás viviendo. La realidad que te toca vivir. Que es muy distinta a la expectativa. La expectativa es alta, pero la realidad no es tan alta. Entonces, toda esa diferencia que hay entre el brazo a la altura del hombro y el brazo bien arriba, toda esa diferencia se convierte en frustración. Frustración. Porque cuando las expectativas no se hacen realidad en nuestras vidas, se convierten en una frustración, hermanos. Y la frustración desanima. Entonces, cuando las expectativas no son cumplidas en nuestras vidas, cuando la expectativa no se vive en la realidad, entonces eso trae desánimo. Un ejemplo en el libro de Números, capítulo 13, si leemos el libro de Números, capítulo 13, allí Moisés envía a 12 espías a recorrer la tierra prometida. Y allí salen los 12 espías. Entre ellos estaba Josué y Caleb y 10 más. Un hombre por tribu. Y salieron y recorrieron toda la tierra prometida. Ellos todavía no entraron a tomar posesión de la tierra. Estaban a las puertas de la tierra de Canaán. Y ellos viajaron durante todos esos años por el desierto con la promesa de que Dios le había entregado la tierra de Canaán, una tierra que fluía leche y miel. Era una tierra donde ellos iban a entrar, iban a establecerse, iban a sembrar, iban a cosechar, iban a criar ganado, se iban a establecer e iban a prosperar y fructificar en ese lugar. Esa era la promesa que Dios les había dado, y con esa promesa ellos salieron de Egipto y transitaron los años por el desierto. Llegan a las puertas de Canaán. Entonces Moisés elige esos 12 varones y los envía a recorrer la tierra, esa tierra que fluía leche y miel. Y salen los varones a recorrer y recorren la tierra. Luego de un tiempo vuelven con el informe sobre su recorrido. Y allí encontramos que de los 12, 10 de los espías volvieron con un informe negativo. ¿Por qué volvieron con un informe negativo? Porque recorrieron y dijeron, la tierra es buena, los frutos de la tierra son buenos, el lugar es muy lindo, pero el lugar está habitado, hay ciudades fortificadas, rodeadas de muros altos, grandes. Los habitantes del lugar son gigantes. Son gigantes, son enormes, están bien armados, son mayores que nosotros, están más armados que nosotros. Y allí el informe de 10 de los espías fue totalmente negativo. ¿Qué pasó? Tenían una expectativa, todo el pueblo tenía una expectativa, pero sin embargo, cuando vienen con el informe de la realidad de que la tierra estaba habitada, de que la tierra era buena, pero estaba habitada, había ciudades amuralladas, los habitantes eran gigantes, eran ejércitos bien armados, ellos no iban, según ellos, no iban a poder entrar a tomar posesión de la tierra fácilmente. Entonces, la realidad produjo en ellos desánimo. La realidad les produjo desánimo, se desanimaron.
Todo el pueblo se desanimó y a causa del desánimo otra vez se quejaron. A causa del desánimo otra vez se quejaron y se rebelaron y otra vez actuaron con incredulidad por causa del desánimo. Solo dos no se desanimaron ante esa realidad. Lo tomaron como un desafío y actuaron en fe y hablaron en fe, que fueron Josué y Caleb. Los demás dijeron, no, nosotros nos vimos como langostas delante de ellos. Éramos tan pequeños porque eran tan grandes los habitantes de esas tierras que nosotros nos veíamos a nosotros como langostas. Hermanos, cuando la expectativa es grande, pero de pronto la realidad nos muestra algo diferente a la expectativa, muchas veces esa realidad trae desánimo. ¿Cuántas veces tuviste expectativa en la vida? ¿Cuántas veces tuviste una expectativa de esto, de lo otro, y de pronto te das cuenta y te golpeas con la realidad? Que esa expectativa era solamente una falsa esperanza que vos tenías. Era algo que vos creíste que ibas a vivir, que ibas a tener, pero que a lo mejor no hay una promesa consistente que te diga que esa expectativa es tuya, es para vos. Tu realidad a lo mejor es otra, no se ajusta a esa expectativa. Y eso muchas veces puede ser un motivo para el desánimo, una decepción. Al pueblo de Israel le pasó. A los discípulos de Jesús le pasó. Los discípulos de Jesús y muchas otras personas que oyeron a Jesús creían que Él era el Mesías. Pero cuando el Mesías que ellos creyeron fue capturado, fue humillado, fue crucificado, lo sepultaron, todas esas personas, incluyendo los mismos discípulos de Jesús, tuvieron una crisis en su fe. Empezaron a dudar y se desanimaron. Se desanimaron. Por eso que los discípulos, cuando Jesús fue a la cruz, se esparcieron todos. Por eso vemos a Pedro negándole a Jesús. Se desanimaron. Después tuvieron que salir del desánimo cuando Jesús se les apareció resucitado. Ahí recién ellos pudieron superar el desánimo. Ahí recién salieron del desánimo porque ahí recién pudieron entender algunas cosas que antes no entendían. Pero ellos también pasaron por ese proceso porque tenían una expectativa y esa expectativa no se adaptó a la realidad de ellos. Ellos esperaban un Mesías victorioso que los libere de la opresión de Roma. Y de pronto ese Mesías estaba siendo crucificado por los romanos. Y por eso se desanimaron. Así que, hermanos, muchas veces, ¿cuántas veces podemos hacernos expectativas en la vida respecto a cualquier cosa y de pronto nos enfrentamos con un golpe de la realidad? En el fútbol pasa eso. Ahora que se está jugando el Mundial, ¿cuántos países por ahí de pronto tenían una expectativa de llegar más lejos con su selección en el Mundial? Algunos ya estarán pensando con algunos países, ¿no? Que de pronto hablan maravillas de sus equipos, de sus selecciones, y de pronto el próximo partido su selección pierde y termina como siempre. Y allí otra vez la decepción y otra vez el desánimo, ¿no es cierto?, de que no han podido. Era toda expectativa nada más. Y la realidad les golpea. Y ahí se desaniman. Entonces, la vida puede suceder eso. Cuando las realidades no se ajustan a las expectativas. Eso puede producir desánimo, hermano. Otra causa de desánimo puede ser las enfermedades. Job es un motivo, es un ejemplo. Job, la enfermedad, él se mantuvo firme aún en medio de la enfermedad. Él mantuvo su integridad, pero a la que le afectó la enfermedad de Job fue a su mujer. La mujer de Job, cuando vio a su esposo ahí en cenizas, enfermo, lleno de llagas, la mujer le dice a Job, ¿aún retienes tu integridad? Job capítulo 2, versículos 8 y 9. ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a tu Dios y muérete.
La mujer de Job le dijo eso. ¿Pero por qué le dijo eso? Porque estaba viendo a su esposo en un estado de enfermedad deplorable. Y claro, su ánimo se vino al piso. Su ánimo se vino al piso. Y por eso ella, porque cuando alguien habla en medio de ese desánimo, vieron que no habla nada bueno. Esta mujer, por ejemplo, en medio del desánimo largó algo que a lo mejor ella nunca habrá querido, después se habrá arrepentido tal vez. Y Job le reprende, le dice, como cualquier mujer hablaste, ¿cómo vas a decir eso? Y claro, porque cualquiera que habla en medio del desánimo, hermano, va a meter la pata. Por eso que en medio del desánimo es peligroso lo que hablamos, es peligroso lo que decidimos, es peligroso lo que hacemos en medio del desánimo. Por eso hay que cuidarse mucho en ese proceso. Hay que tratar de oír la voz de Dios antes que otras voces. Y especialmente antes que las voces internas en nuestra mente, en nuestro corazón, que tanto mental o emocionalmente estamos en un estado negativo. Entonces los pensamientos van a ser negativos, nuestras emociones negativas, los impulsos van a ser negativos. Entonces vamos a hablar mal, a tomar malas decisiones y a hacer cosas que después podemos arrepentirnos. Por eso, las enfermedades también pueden ser causa de desánimo. Le pasó a Job, le pasó a la mujer de Job al ver a su esposo en ese estado. Y otra de las causas que puede producir desánimo es la soledad. Cuando una persona se siente solo, sola, la soledad puede producir desánimo. Siente que está solo, que no tiene amigos, que no tiene a nadie, que no tiene familia, que no tiene esto, que no tiene aquello. La soledad también puede ser una causa de desánimo. Elías, una de las cosas que vieron, después vamos a ver el caso de Elías. Elías pasó por un proceso de desánimo, pero una de las cosas que pasó Elías se sintió solo. Él pensó y él le dijo a Dios, ¿queré solo yo? Soy el único que te adora, Dios, soy el único que te sirve, soy el único que no fue detrás de los Baales. Y ahí Dios le dice, mira, no sos el único, hay 7,000 todavía que no han doblado sus rodillas. Pero ¿qué pasaba? Él se sintió solo. Él se sintió solo. Entonces, la soledad puede ser, hermano, un motivo por el cual puede venir el desánimo. Pero acordate, esa soledad es mentira, nadie está solo. Es un engaño, porque Elías creyó que estaba solo, pensó que estaba solo, pero estaba equivocado. Dios le dice, uno, Dios estaba con él, no estaba solo. Dos, Dios le dice, hay 7,000 todavía que se permanecen fieles, no está solo. Hay 7,000 con vos. Y hay gente que a veces piensa que está solo, pero es un engaño, porque tiene un montón de gente alrededor. A veces tiene familia, pero se siente solo. Tiene amigos, pero se siente solo. Tiene iglesia y se siente solo. Hay gente que está a su alrededor. Y la soledad a veces es un sentimiento engañoso. Pero a veces el sentir la soledad, aunque sea engañosa, puede producir desánimo. Problemas varios, la economía, el trabajo, problemas en las relaciones interpersonales, problemas familiares, cuando uno siente por ahí murmuraciones, chismes, todo eso puede producir desánimo en nuestras vidas. Y hay un montón de motivos, pero quiero mencionar uno más que también es importante, hermanos. Muchas veces la causa del desánimo es por la falta de búsqueda de Dios. A veces nos desanimamos y el motivo del desánimo es porque no estamos buscando a Dios. Andamos de aquí para allá, nos ocupamos a lo mejor todo el día y no tenemos tiempo de tantas ocupaciones, de tantas preocupaciones, no tenemos tiempo para tener ahí nuestra comunión, nuestra cercanía con Dios. Y podemos estar todo el día ocupados de aquí para allá. Un ejemplo de eso, ¿se acuerdan? Marta, la hermana de María. Marta andaba de aquí para allá trabajando de esto y Jesús estaba en su casa, Jesús estaba hablando y ella en lugar de ir y postrarse al lado de Jesús para escucharle hablar o servirle a él, ella andaba ocupándose, limpiando la casa, haciendo esto y viene y hasta le quiere reprender a Jesús y le dice, maestro, ¿no te da cuidado de que mi hermana no me ayuda?
¿Me dejas sola con los quehaceres? Y claro, María estaba sentada a los pies de Jesús, escuchando las palabras de Jesús, estaba con el Maestro. Y el Señor le dice: Marta, Marta, afanada y turbada estás con tantos quehaceres. Una sola cosa es necesario. Y María ha elegido la mejor. Entonces, Marta es un ejemplo, ¿no es cierto?, de alguien que anda ocupado todo el día y no tiene tiempo para Dios. Es una persona muy trabajadora, una persona muy responsable, muy ocupada, pero sin embargo no tiene tiempo para Dios. A veces, la falta de tiempo para Dios, la falta de comunión con Dios muchas veces puede producir desánimo. Puede producir desánimo. Va a afectar nuestro ánimo. Nosotros necesitamos a Dios. Alguien dijo por allí, se dice que San Agustín dijo por ahí, ¿no es cierto? En su tiempo dijo que el hombre, el ser humano, en su corazón tiene un vacío. Hay un vacío en el corazón de cada ser humano. Y decía él que el único que puede llenar ese vacío es Dios. No hay nada ni nadie en esta vida, en este mundo, que puede llenar el vacío que solo Dios puede llenar. Ni el trabajo, ni lo material, ni las ocupaciones, ni las preocupaciones, ni ninguna persona, nada ni nadie puede ocupar el vacío que solo Dios puede hacerlo, hermano. Y decía este hombre, este siervo de Dios decía, que cada ser humano tiene ese vacío en su corazón. Y solamente Dios puede ocuparlo. Cuando la persona le dedica a Dios el tiempo necesario, ese vacío se va a llenar. Pero cuando esa persona ignora a Dios, cuando esa persona vive su vida lejos de Dios, mi hermano, no buscando a Dios, ese vacío se va a sentir. Y allí es donde puede venir el desánimo. Y ese desánimo a lo mejor es solamente una advertencia, un mensaje que te está gritando: ¡busca a Dios! ¡Necesitas de Dios! Te está gritando. Pero a lo mejor no lo estamos oyendo. Porque la falta de búsqueda de Dios es una de las causas también por las cuales podemos estar desanimados en la vida, hermano. Con pensamientos negativos, sentimientos negativos. Aleluya. Veamos algunos de los efectos que produce el desánimo. Vamos a ver algunos de los efectos. Uno de los efectos que el desánimo puede producir es el abandono. Alguien que está en un proceso de desánimo puede abandonar. Sea una carrera, abandona la carrera. Abandona la carrera, abandona la facultad. Otros, un cristiano, de pronto, a lo mejor alguien que está sirviendo al Señor, puede abandonar el servicio, abandonar el ministerio. Por un tiempo, por un desánimo, por un proceso de desánimo en la vida, que no ha sabido enfrentarlo, que no ha sabido superarlo, a causa de ese desánimo, suelta, deja, abandona ministerio, abandona servicio. Hay cristianos que hasta abandonan su relación con Dios. Cristianos que abandonan la iglesia, dejan de congregarse. Abandonan, se quedan ahí en su casa, no se congregan más. ¿Por qué? Porque en un momento, un tiempo de su vida pasó por un desánimo y en ese desánimo decidió quedarse, abandonar. Hay gente que abandonan. En medio del desánimo hay gente que abandonan familia, hombres que abandonan sus hogares, hasta mujeres que puede ser que pueden abandonar también sus hogares o a sus hijos por tiempos de desánimo. Entonces, una de las reacciones, efectos que puede producir el desánimo, hermanos, abandono de servicio, abandono de Dios, abandono de iglesia, abandono de ministerio, abandono de proyecto, abandono de carrera, abandono de familia, abandono de planes, de proyectos, de metas. Deja de luchar, abandona, deja de luchar, se da por vencido. ¿Qué sucedió cuando Pedro negó a Jesús? ¿Se acuerdan? Después que Jesús fue crucificado y sepultado, Pedro salió corriendo después de ver a Jesús crucificado. ¿Y qué hizo? Negó al Señor 3 veces. Y esa negación
ese fracaso le produjo un desánimo muy grande a Pedro. Le produjo un desánimo muy grande. Por el desánimo, Pedro abandonó su llamado y negó a Jesús. Lo bueno que después vamos a ver la historia de Pedro mejor. Y el Señor lo restauró. Pero Pedro por un tiempo abandonó el llamado. Se fue otra vez a pescar, agarró otra vez su barca y empezó con las redes y se fue a pescar. Y varios de los discípulos hicieron lo mismo. Abandonó el llamado en medio del desánimo. Otra de los efectos que produce el desánimo, hermano, puede ser que el desánimo agiganta la adversidad, hace que la adversidad sea mayor, sea más grande. Los 10 espías, allí cuando vieron a los habitantes de la tierra de Canaán, ellos los vieron gigantes, y se miraron a sí mismos y se vieron como langostas. El desánimo muchas veces agiganta la adversidad. Hace que el desafío sea grande, hace que la adversidad, que el problema sea gigante. Y obvio que ellos al ver a los adversarios tan grandes, no tenían la fe para enfrentarlos. No tenían las fuerzas para enfrentarlo. Cuando nosotros vemos la adversidad, vemos el desafío en medio del examen y los vemos tan grandes, al verlos así, mi hermano, perdemos las fuerzas, perdemos la capacidad, el coraje, la fuerza para enfrentarnos, para avanzar. ¿Y qué sucede? Queremos darnos por vencido. Queremos darnos por vencido. Y eso es lo que produce el desánimo. Muchas veces hace que agiganta la adversidad. Otro de los efectos que produce el desánimo, como hemos leído, afecta a la salud. Hemos leído el pasaje, que el ánimo triste afecta a la salud. El buen ánimo soporta la enfermedad, pero el ánimo angustiado afecta el cuerpo, afecta la salud. Otra de las cosas que puede producir el desánimo es aislamiento, como dijimos. Personas que creen estar solas, personas que piensan que a nadie les interesa, que no tienen amigos, que nadie les ama. Pero es un engaño, es un aislamiento provocado, producido por el mismo efecto del desánimo. A veces esas personas están rodeadas de gentes interesadas en ellas, gente que la aprecia, que le ama, que están dispuestos a ayudarlo. Pero en medio del desánimo a veces las personas dicen, no, estoy solo, nadie me quiere, no tengo a nadie. Pero es un efecto del desánimo, hermano. El desánimo siempre va a producir negativismo. Apagará la fe, apagará la esperanza y apagará el amor. Lleva a la persona a un estado de debilidad. Y desde la debilidad, esa persona no tiene fuerza ni para amar, no tiene fuerza para creer, no tiene fuerza ni para esperar las bendiciones del Señor. Ahora vamos a lo más importante. Hemos visto algunas causas que pueden provocar desánimo, hemos visto algunos efectos que puede producir el desánimo. Pero ahora vamos a ver algo muy importantísimo, hermano. Vamos a ver cómo salir del desánimo, que es lo que nos interesa. Amén. Vamos a ver cómo salir del desánimo y vamos a ver 2 relatos en la Biblia. 2 ejemplos en la Biblia de personas que pasaron por un proceso de desánimo y cómo Dios trató con ellos y los ayudó a salir de ese proceso. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 19. Primera de Reyes, capítulo 19. Ahí encontramos el relato de Elías. Elías. Fíjense que Primera de Reyes 19, Elías, conocemos la historia de Elías. Llegó un momento donde Elías enfrenta a 400 profetas de Baal, enfrenta un desafío tremendo. Elías ora, desciende fuego del cielo, consume el sacrificio que él había ofrecido allí hasta
El fuego que vino del cielo lamió el agua que habían echado sobre el altar. Fue un milagro tremendo y delante de todo el pueblo se manifestó que Jehová era el Dios verdadero, que Jehová, el Dios de Elías, era el Dios verdadero y que Baal era un Dios falso. 400 profetas de Baal habían hecho oraciones rituales y Baal no movió un dedo, pero Elías levantó una oración y descendió fuego del cielo y consumió. Tuvo una gran victoria Elías. Después Elías se entera que la reina Jezabel todavía seguía rebelde, que la reina Jezabel no había creído, que a pesar de todo el milagro había endurecido su corazón y se endureció más y amenazó de muerte a Elías. Y le estaba buscando para dar muerte a Elías. Y todo ese proceso, todo ese estrés se ve que le llevó a Elías a un estado de desánimo. Y se desanimó Elías y fue y se ocultó en una cueva. Y fue en un estado de desánimo, fíjese, ahí está el relato. Podemos leer el relato, dice: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Vamos a leer el relato rápidamente, ¿sí? Versículo 2, si me siguen. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses, y aún mañana, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. El 3, y viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues ya no soy yo mejor que mis padres. Estaba en un estado de depresión, en un estado de desánimo profundo. Versículo siguiente. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y aquí dice: luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida y sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Hermanos, ahí vamos a ver y empezamos a ver cómo Dios trató a Elías en medio de ese proceso de desánimo. Primero, el ángel del Señor se le presentó. Era la presencia de Dios que vino a donde él estaba. Y vino el Señor ahí con su ángel y dice: levántate y come. Lo primero que el Señor se ocupa de Elías era de sus necesidades. ¿Cuál era la necesidad? La necesidad básica de Elías era la comida, la bebida y la comida. Era su necesidad básica. Él no había comido, no había bebido y físicamente estaba debilitado a causa de la depresión, a causa del desánimo. Y Dios entonces viene y lo primero fortalece su cuerpo. Come y bebe. Y le proveyó la comida y la bebida. Y dice que Elías comió, bebió y volvió a dormirse, el versículo 6. Sigamos leyendo un poquito más. Y viéndolo el ángel de Jehová la segunda vez le tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Siguiente. Se levantó pues, comió y bebió, y fortalecido en aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Sigamos. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? Versículo siguiente. Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Sigamos leyendo. Él dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Versículo siguiente. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Versículo 13. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. He aquí vino a él una voz diciéndole: ¿qué haces aquí, Elías?
Y él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto y han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Pero fíjense lo que sigue. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino y por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Y después, versículo siguiente: a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Ahora, ¿cómo trató Dios con Elías? Primero, lo atendió, le fortaleció, atendió a su debilidad física, le dio comida, bebida, le dejó dormir, durmió, descansó. Porque parte de ese desánimo era el cansancio, era el estrés, era el agotamiento y la debilidad que sentía en lo físico también. Dios trató con él, lo fortaleció físicamente, lo dejó descansar físicamente. Luego, Dios permitió que él se desahogue. Versículos 9 y 10, Dios le pregunta: ¿qué haces aquí, Elías? Esa pregunta tiene mucho significado. Esa pregunta le llevó a Elías a hablar. Dios le llevó a Elías para que Elías hable y se desahogue delante de Dios. Y ahí Elías se desahoga y Elías les dice: mira, yo estoy acá por esto, me pasó esto. Y Elías se desahogó contándole a Dios el motivo por el cual él estaba desanimado. Hermano, Dios quiere escucharte. Dios quiere escuchar qué es lo que te pasa, pero Dios sabe lo que te pasa. Como Dios sabía lo que le pasaba a Elías. Dios conocía todo en la vida de Elías, como Dios conoce todo lo que hay en tu vida. Pero Dios quiere que vos te acerques a Él y que hables con Él y que vos de tu propia boca le cuentes a Él lo que te está pasando. Lo que te está pasando. Y en medio de esa conversación con Dios, eso es oración, eso es hablar con Dios. Y en medio de esa conversación Dios te habla y vos le hablas, y en medio de esa conversación de pronto ¡ting!, se te alumbra una lamparita, se te enciende una lamparita y te das cuenta el motivo de tu desánimo. Te das cuenta, porque antes de hablar con Dios a lo mejor vos no te dabas cuenta el por qué estás desanimado. Lo único que sabías era que estaba desanimado. Lo único que sabías era que todo era negativo. Lo único que sabías era que ya no tenías fuerza. Como Elías, que ya te querías abandonar todo. Pero cuando te sentás a hablar con Dios y empezás a contarle a Dios y empezás a hablar con Dios y empezás a desahogarte y a descargarte delante de Dios y a contarle tus problemas a Dios, ahí te vas dando cuenta lo que antes no veías. Empezás a ver lo que antes no veías. Empezás a entender lo que antes no entendías. Y tus ojos empiezan a abrir. Y Dios te habla y te muestra. Y tu mente se ilumina. Y Dios te hace recordar una palabra. Y Dios te hace recordar una promesa. Y a veces en ese proceso, mientras hablas con Dios, alguna lágrima puede brotar de tus ojos. Porque Dios está hablando. Porque el Espíritu Santo está trabajando en tu corazón mientras vos estás conversando con Dios, mientras les contás tus problemas a Él. Y a veces uno dice: pero si Dios ya sabe todo. Claro que sabe todo. Pero Él quiere que salga de tu boca, que vos cuentes, porque vos necesitas hablar con Él. Porque Dios conoce todo, pero el que necesita sos vos. Vos necesitas hablar con Él. Vos necesitas desahogarte. Y el lugar para desahogar, si vos venís a mí, hermano, y me contás tus problemas, bueno, vamos a orar y puedo tener actitudes a lo mejor tranquilas, bueno, pero a veces yo no te puedo solucionar. Pero si le contás a Dios en lo secreto, si hablas con Él en lo secreto, Él es el único, hermano, Él es real, su Espíritu Santo es real. Y Él es el único que va a tocar tu alma, Él es el único que va a saciar tu alma, Él es el único que te va a consolar, que te va a fortalecer, que te va a animar, que te va a mostrar cosas, que te va a hablar. Él es el único que te va a poder dar el consejo preciso
Y vas a entrar a lo mejor a tu habitación deprimido, desanimado, pero vas a tener una conversación con Dios en lo secreto y Él te va a hablar y Él te va a consolar y Él te va a sanar y Él te va a levantar y vas a salir de ese lugar fuerte como un león, renovado como un águila. Amén. Aleluya. Aleluya, claro que sí. Dios se revela y mire, Dios se revela. Elías estaba acostumbrado al fuego. Elías estaba acostumbrado a fuego, fuego. Pero ahí en ese estado de desánimo, Dios se revela a él con un silbo apacible. Dios no estaba en el terremoto, en el viento, en el fuego. Y Dios se revela con el silbo apacible. Un silbo apacible, hermano. ¿Qué me representa a mí el silbo apacible? La ternura de Dios. Dios es tierno. Una persona a lo mejor no puede tener la ternura de Dios. Y vos a lo mejor buscando en una persona que te dé una palabra. Y la palabra de una persona a lo mejor puede ser áspera. Y tu corazón está tan frágil, tan sensible, que a lo mejor cualquier palabra que venga puede ser áspera. Y en lugar de ayudarte te puede herir más o te puede hundir más. Pero Dios tiene el cuidado, mi hermano, de darte la palabra que vos necesitas. Y Él te va a tratar siempre con ternura. No hay nadie más tierno que Dios. En medio de nuestra necesidad, en medio de nuestra sensibilidad ahí en el desánimo, nadie va a ser más tierno, más amoroso y más cuidadoso para tratar con nuestra alma, con nuestro corazón, que nuestro Dios. Eso representa el silbo apacible, la ternura de Dios, el cuidado, la delicadeza de Dios, cómo Él trata con mi alma. Cómo Él trata con un alma herida, con un alma lastimada, con un alma desanimada, con un alma que está débil, con un ánimo que está por el piso. Él es sensible, es delicado, es apacible, es amoroso. Y fíjese que por último Dios le da una nueva tarea a Elías. Y le dice, mira Elías, primero le dice, vos no estás solo, hay 7,000 que no han doblado sus rodillas ante Baal. Y después le dice, mira, levántate porque todavía queda el camino por delante. Queda todavía tarea por hacer. Tenés que ir y ungir allá a un rey, ir a ungir a otro rey, vas a ungir a otro profeta que era nada más y nada menos que Eliseo. Había cosas importantes todavía que venían por delante, pero Elías ya pensaba que él ya había hecho todo. Y él ya pensaba que ya tenía que partir porque había terminado su tarea, su carrera. Todavía quedaba por delante. Y hermanos, hay veces que en medio del desánimo a veces pensamos que ya no hay más salida, que ya lo probamos todo y que nada, no hay ni una solución. Pero cuando te vas a la presencia de Dios, Dios siempre te va a mostrar una solución. Dios va a tratar con tu alma, con tu corazón, con ternura, con delicadeza y te va a mostrar que todavía hay mucho camino por recorrer. Que hay mucho futuro por delante. Amén. Otro ejemplo que quiero mencionarle, hermano, es Pedro. Juan capítulo 21, versículo 15 al 22. Juan capítulo 21, versículo 15 al 22. Pedro vio al maestro crucificado, huyó y en medio de ahí, mientras huía, negó a Jesús 3 veces. Fracasó en su fe. Le negó 3 veces y cuando él se dio cuenta que ya Jesús le había advertido que le iba a negar, se deprimió tanto que lloró, dice, amargamente. Y se alejó y abandonó y se fue a pescar otra vez, abandonó el llamado. Él pensó que ya había fracasado, que él ya no servía más para ser discípulo de Jesús, que él ya había fracasado, que había fallado. Le negó al maestro. Él que le dijo al maestro, todos te negarán, menos yo. Ahí nomás pasó un tiempo y él ya había negado. Tremendo. Y eso le produjo un desánimo tan grande, un sentimiento de fracaso y de frustración a Pedro que abandonó todo. Pero en medio del desánimo, hermano, cuando Jesús resucita, ¿qué hace Jesús? Jesús se aparece a los discípulos
Y luego le dice a los discípulos, llámenle a Pedro. Y se aparece a Pedro. Y ahí tiene una conversación con Pedro. Y el relato ahí del capítulo 21 de San Juan, versículo 15 al 22, ahí relata el encuentro que él tiene con Pedro, ese Pedro desanimado, ese Pedro que había fracasado, que estaba con sus ánimos por el piso, que había abandonado el servicio, que había abandonado el ministerio. Pero el Señor se encuentra con él. El Señor no le reprocha nada, no le acusa. No le dice, viste Pedro lo que yo te había advertido, viste que yo tenía razón, viste Pedro que vos hablás antes de pensar, viste que... No, Jesús no le reprocha nada a Pedro, no le hace un reproche. El Señor primero le restaura. ¿De qué forma el Señor le restaura a Pedro? De la misma forma que Pedro fracasó, así como entró el desánimo en él, la causa del desánimo fue que le negó 3 veces, el Señor le dio la oportunidad de restaurar la confianza de Pedro y el amor de Pedro. Por eso el Señor le pregunta, Pedro, ¿me amas? Y uno dice, ¿por qué no le preguntó una vez? El Señor le preguntó 3 veces. ¿Saben por qué le preguntó 3 veces? Porque 3 veces Pedro le negó a Jesús. Y en esas 3 preguntas, una, otra y la tercera, el Señor estaba restaurando el corazón de Pedro. Estaba restaurando el amor, estaba restaurando el alma de Pedro. Y Pedro allí, así como el Señor habló con Elías, el Señor estaba hablando con Pedro, y Pedro ahí, cuando el Señor le pregunta, ¿me amas? Y Pedro tuvo que examinarse. Y se examinó y ahí, Señor, te amo. Y le preguntó otra vez, y Pedro otra vez se examinaba y examinó su corazón. ¿Realmente amo al Señor? Sí, Señor, te amo. Y la tercera vez Pedro se volvió a examinar otra vez y, Señor, vos sabés que yo te amo. Y ya no le quedó duda a Pedro. El Señor sabía que Pedro le amaba. El Señor sabía que Pedro le amaba. El Señor sabía que lo que había sucedido era parte de la debilidad humana de Pedro, nada más. Y que el fracaso de Pedro era parte de la humanidad de Pedro. El Señor sabía, pero el Señor sabía que Pedro le amaba. El que tenía que enterarse y estar seguro de que amaba al Señor era Pedro. Era el mismo Pedro, porque en su fracaso él pensó que él ya no amaba al Señor. En su fracaso él pensó que él... Y el Señor restauró eso en Pedro. Y Pedro ahí se dio cuenta, realmente amo a Jesús. Te amo, Jesús, realmente te amo. Hermano, estas cosas son solamente cuando estamos cara a cara con el Señor. Solamente se dan cuando podemos estar en una conversación cara a cara con el Señor, a solas. A solas. Ahí solamente nosotros podemos realmente abrir nuestro corazón y estar a solas con Dios y descubrir nuestro corazón. A solas con Dios. Porque en público podemos decir, a ver, levantemos todas las manos y digámosle todo, te amo, Señor, y decimos todo, te amo, Señor. Pero no es lo mismo que estar a solas con Dios, a solas, en una sinceridad absoluta, donde no hay nada que aparentar, donde no hay nada que mostrar a nadie, donde no hay nada que imitar, no hay nada, donde solo Dios y yo, Él y yo a solas, donde mi corazón se descubre. Y ahí yo sé lo que siento por Dios. Yo sé lo que significa Dios para mí y por mí. Y allí se desnuda mi corazón delante del Señor. El corazón de Pedro se desnudó. Y Pedro mismo se dio cuenta. Realmente amo a Jesús. Lo amo con todo mi corazón. Realmente fue una debilidad mía, fue una tontería mía, fue una debilidad mía negarlo, pero yo amo a Jesús. Y Pedro se da cuenta y le dice, Señor, te amo. Qué tremendo, hermano, qué tremendo. ¿Qué le dice el Señor? Cada vez que Pedro le dice, te amo, el Señor le dice, pastorea, pastorea, pastorea. ¿Qué hace con eso? Le restaura al ministerio que él había abandonado.
Restaura el ministerio que Pedro había abandonado. Él lo abandonó por él mismo, él se condenó a sí mismo. Y por condenarse a sí mismo, él abandonó, soltó el ministerio. Y el Señor ahí le restaura el ministerio. Le restaura el ministerio. Pastorea, pastorea, pastorea. Qué tremendo, hermano. El Señor no le condenó a Pedro, como tampoco el Señor le condenó a Elías. El Señor trató con él con un amor tremendo. Y Pedro, en ese trato, Pedro se dio cuenta que él amaba. Y en ese trato Pedro sanó su corazón, sanó su alma, sanó del sentimiento de fracaso, de frustración, del sentimiento de desánimo que él tenía, ¿no? Por causa de lo que había hecho. Y por último el Señor le dice a Pedro, sígueme, sígueme, sígueme. Qué tremendo, ¿no? Y ahí ya, que después que el Señor le sanó, le restauró, Pedro ya se agrandó otra vez. Y ahí enseguida le dice, Señor, ¿qué va a pasar con este? ¿Qué va a hacer con este? Le muestra a otro de los discípulos. Y el Señor le dice, bueno, tranquilo Pedro, vos seguime, yo te llamo a vos. Yo tengo un trato personal con vos. Y así tendré un trato personal con aquel también. Amado hermano, con esto terminamos. Tanto Elías como Pedro necesitaron un encuentro personal con Dios, tener un tiempo de cara a cara con Dios en lo secreto para salir de su desánimo. Escucha, pases por un proceso de desánimo, entra a tu aposento, cierra la puerta y pasa un tiempo cara a cara sola con Dios. Y contale todo lo que te está pasando. Asincerate delante del Señor de principio a fin, desnuda tu corazón delante de Dios. Ahí donde no tenés que aparentar nada, no tenés que aparentar ninguna sonrisa, no tenés que aparentar ni una victoria, no tenés que aparentar nada, nada, nada. A solas con Dios. Asincerate, desnudate delante de Dios. Y si de pronto Dios te habla, recibí toda palabra que Él te hable. Recibí. Y yo estoy seguro que mientras Dios habla con vos, yo estoy seguro que vas a derramar lágrimas, tu corazón se va a derretir delante de su presencia. Porque Dios es tierno y Él va a sanar tu corazón, te va a quitar la angustia, te va a quitar el dolor, te va a quitar la tristeza, te va a quitar el desánimo, te va a quitar la depresión. Te va a sacar adelante. Cuando salgas de ese cara a cara con Dios, te vas a dar cuenta que, como dijimos anteriormente, que tus fuerzas se renovarán como las fuerzas de un búfalo. Se renovarán como las águilas. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Vamos a ponernos de pie, por favor. Gloria al Santo. Gloria al Santo. Gloria al Santo. Gloria al Santo. Aleluya. Isaías